Hola de nuevo. Hoy, 9 de julio, estuve viendo que hay bastantes preguntas en el foro sobre CRC. Y bueno, para completar el material o para decirlo con otras palabras, se me ocurrió hacer un video corto donde les cuente algunas cosas adicionales, algunos detalles más, para que puedan entender de dónde vienen las cosas con palabras sencillas, lo más sencilla posible. Vamos a repasar un poco qué hacemos cuando calculamos el CRC. Tenemos un mensaje de una cantidad de bits. A ese mensaje le agregamos una cierta cantidad de ceros. Y lo dividimos por el polinomio generador. Si el polinomio generador es de tamaño n, acá agregamos n-1 ceros. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? Vamos dividiendo por p y hacemos toda la división, que eso está explicado en otros materiales, y nos quedamos con un resto. Bien, entonces, ¿qué hacemos luego de hacer esa operación? Tenemos que transmitir ese mensaje concatenado con este resto. ¿Con qué objetivo? Bueno, podemos almacenar esta información o podemos transmitirla y queremos asegurarnos que no haya errores. Ustedes saben que el CRC es un sistema para detectar errores. Entonces, lo transmitimos o lo almacenamos a un receptor, y el receptor, ¿qué hace para comprobar que el mensaje esté correcto? Lo que hace es, a ese mensaje, con ese resto o CRC, también podemos poner CRC, lo volvemos a dividir por el polinomio generador, y esa división, si todo anda bien, si no hubo errores en la transmisión, tiene que dar un resto igual a 0. Ese es el procedimiento que está explicado en algunos ejemplos, en los materiales que le fuimos dejando. Ahora la pregunta que me gustaría tratar de responder es, ¿por qué funciona esto? ¿Cuál es la operativa o la mecánica o el fundamento sobre el que está sustentado eso? Vamos a ver. Supónganse que yo quiero dividir un número cualquiera, un dividendo cualquiera, un número decimal, por un divisor que me interesa, 7. Hago la división, yo voy a poner el cociente, pero no importa, lo que me va a importar es el resto. 7 por 5, 35. Hago la resta, me da 2. Bajo el siguiente dígito, 7 por 2, 14. Lo resto me da 6. Bueno, ese es el resto que me interesa. Fíjense esto. Bueno, por supuesto, este resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Eso es una regla general que vale en todo tipo de divisiones, incluso cuando calculamos el CRC. Pero si yo al dividendo le resto el resto, fíjense qué pasa. 370
menos 6 me da 364. Yo a un número que le resto al resto, si lo divido por el mismo divisor, ¿qué va a pasar? Obviamente, ese número va a ser divisible, va a tener un resto 0, porque yo le saqué lo que le sobraba, le saqué el resto. Entonces va a quedar divisible. Y ese es el truco que estamos haciendo en el CRC. Después vamos a volver a CRC. Bueno, otra vez, 7 por 5, 35. Resto 1, bajo el 4. 7 por 2, 14. Resto 0. Si yo a un número le resto el resto y lo vuelvo a dividir, me va a quedar resto 0. Eso simplemente lo estoy recordando, pero es lo que pasa en el CRC. ¿Cómo es que estoy restando las cosas? Bueno, fíjense, otra vez. Tengo el mensaje, tengo una cantidad de ceros que tiene un tamaño para que quepa justito el resto, es decir, que tiene un bit menos que el polinomio generador. Obtengo el resto, que es el CRC, el código de redundancia cíclica. Y lo que hago es al mensaje, con el 0 original, restarle el resto. Pero ¿qué pasa? En este tipo de aritmética, nosotros no, como hicimos en toda la cuenta, no usamos la aritmética común, binaria o cualquier otro sistema que conocemos anteriormente. Usamos una aritmética que se llama campos finitos o campos de Galois. Y en esa aritmética, la resta, y también, aunque no la usamos nosotros acá, la suma, son coincidentes con la operación XOR. Entonces, el XOR de este resto con 0 me va a quedar el R, sea quien sea. Entonces así me queda en términos prácticos el mensaje concatenado con el resto. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es lo que les decía antes. Estoy restando el resto para que luego, cuando lo vuelva a dividir por el polinomio generador, me dé 0 en el resto. Creo que esto va a despejar muchas dudas porque es el fundamento de dónde vienen las cosas. También hay preguntas que se refieren a cada cuánto tamaño de mensaje calculo el CRC. Fíjense, vamos a ver qué relación hay entre el tamaño del mensaje
y tamaño del CRC. Antes que eso vamos a ver algo también importante del polinomio generador. El polinomio generador suele tener, si ustedes lo ven en binario, van a ver que es un número primo. El polinomio generador tiene que ver con números primos. Al ser números primos, tiene algunas propiedades interesantes. Vieron que el número primo no tiene múltiplos adentro, esa es la definición. Entonces no puede haber colisiones de tal manera que yo tengo acá el mensaje, acá tengo el CRC, y que yo tenga modificaciones en el mensaje de modo tal que de casualidad este CRC sea tal que yo después lo divida por el polinomio y me dé resto cero. Es muy difícil eso si el número es primo. Mucho más difícil que si el número no es primo. Entonces se suelen usar números primos. Si el número es más grande, es más resistente a errores más grandes. Eso también se puede estudiar un poquito más en profundidad. Entonces es mucho mejor el CRC que el bit de paridad porque detecta problemas que duran más de un bit. Puede haber ruido eléctrico o ráfagas, se llama, que alteren varios bits. Si se alteran menos bits que el código de redundancia cíclica, esos errores se detectan todos. Y se detectan muchos errores más grandes también. Entonces, si uno elige muy bien, con mucho cuidado, el polinomio generador, es muy útil para detectar errores de transmisión o cuando voy a almacenar algo. Pero quería responder esta pregunta, la relación entre los tamaños. Si son de tamaño igual, el mensaje que el polinomio genera, que el CRC son del mismo tamaño, yo voy a detectar todos los errores con seguridad. Pero, o sea, tengo detección muy alta, muy buena, pero el tamaño total del mensaje es el doble del tamaño original. Es decir, que tengo una redundancia alta. Si al contrario, el tamaño del mensaje es cada vez más grande, si el tamaño del mensaje es cada vez más grande, entonces se me van a escapar algunos errores. Algunos errores no los voy a detectar. Entonces, la detección va a ir bajando un poquito. Pero la redundancia, la cantidad de información adicional que hay en todo el mensaje, va a ser más baja. Tengo un mensaje muy grande con un CRC muy chico, entonces el cociente me va a dar una redundancia cada vez más chica. Conclusión, hay un compromiso entre estas dos cosas. Si yo quiero detectar mucho, entre lo que yo quiero detectar y la redundancia que yo puedo soportar. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles hoy, 9 de julio, Día de la Independencia. Saber tiene que ver con la independencia, saber tiene que ver con el entusiasmo, y en los mensajes, en las preguntas en el foro, veo entusiasmo. Así que me animé también a hacer este video. Y lo último, les digo el dato histórico, que a veces me gusta compartirles. Este sistema de CRC fue propuesto originalmente por un señor de apellido Peterson en 1961. Bueno, y simplemente esta matemática que les comentaba, los campos de Galois, yo no soy experto en eso, pero sé dónde buscarlo. Y bueno, está bueno saber también ese tipo de cosas. Así que bueno, espero que les guste.